Directamente, ¿sí? Bueno, vamos ya a nuestra academia y a un esfuerzo por generar interés, contenido en cada uno de los cursos, de los módulos, de los temarios. En este caso la Biblia tiene un propósito, lo vamos a ver a lo largo de los temas, que siempre es el mismo desde su inicio, desde sus primeras páginas hasta el final: rescatar, redimir al ser humano. Entonces, esto se ve ya desde el primer misionero, que es Dios mismo. ¿Dónde estás? Y desde esa desnudez, desde ese dolor, desde esa culpa que siente Adán y Eva, la humanidad, es una historia de rescate, es una historia de redención. La ilusión por el control tiene que ver, sobre todo, dentro de una adicción en que, bueno, ojalá esto no hubiera pasado, yo no quería, o yo puedo conseguirlo. Es decir, ambos extremos son igualmente peligrosos. Lo importante es que la Biblia el propósito de rescatarnos, y no solo rescatarnos, sino de darnos una vida, es que producirá frutos, Gálatas 5, frutos, versículo 22, del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, ¿sí? Bondad, ¿veis? Fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Evidentemente, esto es ya de por sí algo maravilloso. Si es un fruto del Espíritu, no es algo en lo que yo deba trabajar, es un resultado. Dirás, ¿cómo no voy a trabajar la humildad? ¿Cómo no voy a trabajar? Por supuesto que la vamos a trabajar en la adicción, pero no será nunca un fruto del Espíritu. Nos servirá, nos ayudará, pero al final tenemos que diferenciar una cosa, solamente una cosa, que nos enseña a ignorar las distracciones, ¿vale? Para ser productivos en este sentido, ¿vale? Para ser productivos en este sentido, los 3 pasos, ¿vale? Una cosa que podamos hacer para que todo lo demás sea más fácil o innecesario, ¿sí? Una cosa diariamente. Es decir, dentro de la recuperación nos vamos a agobiar porque queremos hacer mucho, abarcar mucho. Pero fijaos que el texto de Gálatas, el fruto del Espíritu, el resultado llegará y lo incluye todo lo que necesitamos. Entonces, la ilusión por el control es una faceta del monstruo de 1000 caras, ¿sí? Es decir, es una faceta perdón, que vamos a borrar, es una faceta peligrosa, ¿vale? Porque entendemos que hay que controlar, pero nosotros no podemos controlar, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por control? En términos generales, en términos del individuo, la facultad que desarrollamos los seres humanos de dominar nuestros impulsos y nuestras pasiones. Pero, ¿qué ocurre en una adicción? Bueno, en una adicción, la capacidad de juicio, la capacidad de control es más pequeña. No ha desaparecido, pero es más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que intentar centrarnos. Vamos a empezar por una cosa sencilla a la vez. Vamos de lo simple a lo profundo, de lo fácil a lo difícil, y después ya iremos avanzando, ¿eh? El autocontrol es la capacidad, ¿sí?, consciente de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar el equilibrio a nivel personal. Como veis, estas definiciones en manos de un adicto y su entorno es casi imposible, por no decir una ilusión de momento. Por lo tanto, el autocontrol sería lo más complicado y tenemos que empezar por algo más sencillo e ir practicándolo diariamente. La Biblia tiene ese propósito: ayudarnos en el rescate. Y además da un paso más.
que todos los ejercicios que vamos a ir viendo de autocontrol, de reflexión, y es el que hemos mencionado en Gálatas. Es decir, el fruto del Espíritu es amor, gozo, benignidad, humildad. Contra estas cosas no hay ley, pero las conocemos como seres humanos, pero no las conocemos como resultado del Espíritu. ¿Cómo se desarrollará entonces esta habilidad? ¿Cómo se desarrolla, ¿vale?, esta habilidad? Claro, se desarrolla a lo largo de ¿qué? De las emociones. ¿Y qué ocurre en un adicto? Que es una enfermedad emocional. Por lo tanto, es difícil, ¿sí? Claro, es difícil, ¿vale? Es decir, es bastante difícil que podamos desarrollar esta habilidad por nosotros mismos. Según las Sagradas Escrituras, el dominio propio es una facultad del espíritu. Es la autodisciplina, controlar pensamientos, sentimientos, emociones, impulsos, gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona que ha tenido esa decisión de creer y confiar en Jesús como aquel agente humano. Es decir, confiamos en Jesús no como un líder religioso o histórico, sino como alguien que va a comprenderme a pesar de vivir en el siglo I. Porque va a comprenderme, va a empatizar conmigo, va a entenderme. ¿Sí? Nos ha dado en el Espíritu Santo como persona la capacidad del dominio propio. Es decir, que el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es algo, ahí lo tenéis, al alcance, si queremos, de un proyecto de vida. Por lo tanto, a nuestros ejercicios, recordemos, de lo más simple a lo más complejo, añadimos un proyecto de vida en el cual el Espíritu Santo quiere, Jesús quiere nuestro rescate, ¿sí? Quiere ayudarnos. Nos recuerda además ese Espíritu, no es cualquiera, sino el Espíritu Santo, no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, ¿sí? Por lo tanto, si hablamos entonces en el campo de las adicciones, de la ilusión por el control, ¿en qué contexto nos movemos? Pues en el de creer que no me pasará esta vez nada, que puedo comprar, que bueno, solo quiero las primeras rayas, que controlaré más, ¿vale? Esa falsa idea de que realmente no somos conscientes que nuestro cerebro se ha sensibilizado va a procesar la información de otra manera totalmente distinta. Y esto lo tenemos que tener, pase el tiempo que pase, lo tenemos que tener muy, muy claro, porque si no vamos a sufrir varias recaídas si no lo tenemos claro. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido en una fase de, digamos, qué ha ocurrido en una fase en la adicción? Un desajuste en el sistema límbico, unos cambios neuroquímicos funcionales, según los estudios que nos ha dado la neuroimagen. Es algo que por mucha voluntad que emplees, no vas a poder controlar. ¿Vale? O sea, eso es un riesgo importante para la salud, como muy bien sabéis. Por lo tanto, debemos concluir que la ausencia de reflexión frente a cultivar estas habilidades, emociones, pensamientos, tendrá un impacto desafortunado en la toma de decisiones como resultado a nivel conductual, más lo que la propia sustancia pueda agravar la situación. No olvidemos que no deja de ser un alcaloide o una sustancia con la que
tenemos ese lazo adictivo, ese vínculo adictivo y ese apego. Entonces, obviamente, hablamos de ilusión porque no lo vamos a poder conseguir. Y me diréis, bueno, pero hay gente que sí, hay gente... Bueno, hablamos un poco de lo general. Allá cada cual, si se me hace caso o no, pero yo entiendo que esto es lo que normalmente ocurre y lo que va a pasar en la experiencia de la mayor parte de consultas y de adictos. Por lo tanto, en el contexto de la adicción hay una serie de creencias que son falsas. Por ejemplo, esperar a tocar fondo, ¿no? Hasta que no toque fondo, hasta que realmente no dé el paso él. Pero si él está enfermo, ¿cómo va a dar el paso él? Pues no podremos hacer nada, ¿no? ¿Qué es tocar fondo? Quizá es el fallecimiento. No podemos hacer esto. Un proyecto de adicciones tiene como objetivo el mismo objetivo que tiene la escritura, el rescate, la redención y la transformación del individuo hacia todo un nuevo ser. Nada puedo hacer si no quiere ayuda, nada puede hacerse. Si no quiere ayuda, pues hasta que no pida ayuda. Eso es falso, de toda falsedad, porque evidentemente, por definición, el adicto necesita ayuda, la quiera o no. Si quiero, lo conseguiré. Bueno, es verdad que aquí hay una polémica, porque hay personas que lo han conseguido diciendo que lo quiero y ya está. Lo que se entiende es que la fuerza de voluntad es muy importante, la verdadera fuerza de voluntad, pero ubicarla en el lugar adecuado. También es una ilusión pensar que si quiero lo conseguiré, ¿vale? Lo mismo que la adicción como un problema de voluntad, que los adictos deban ser castigados, ¿sí? Que no pueden ser tratados con medicamentos, ¿vale? Porque como son adictos, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, que no puedan ser tratados con medicamentos es algo también falso, es una idea falsa. Que la heroína, este mito, o sea, que la heroína no es peor que otras drogas, ¿vale? O sea, que la heroína es falso, ¿sí? O sea, a veces, ¿qué quiere decir esto? Pues que comentábamos, no, yo no, la heroína me daba miedo, entonces no lo tomaba, pero la cocaína no, y entonces la cocaína es menos peligrosa. Cuidado con estas ideas, ¿vale? La adicción se recupera de forma instantánea. Debe haber un programa similar para todo tipo de adicción. No, señor. Nunca se puede obligar a nadie. ¿Veis que estas ideas son ilusorias? Claro que podemos hacer cosas, ¿sí? ¿Vale? Vamos a quitar las flechitas. Debe haber un programa similar. Nunca se puede obligar a nadie a buscar tratamiento. El alcohol combate el frío. Los que recaen en adicción no se pueden recuperar. Otro mito, ¿no? Otra falsedad. Es decir, en el fondo lo que buscamos, sobre todo, las drogas aumentan, más ilusiones, ¿no? Las drogas aumentan la capacidad sexual. Los que usan drogas se divierten más, ¿vale? Esto es falso. Y la adicción es una decisión, no una enfermedad. Totalmente falso. ¿Eh? Esto es importante que lo manejemos bien, porque si no nos va a generar una falsa idea de que, bueno, no es tan grave el problema, bueno, esta vez lo controlaré, bueno, ha pasado el tiempo. Pero recordad, pasamos de lo sencillo a lo complicado, ¿vale? Elegimos al día una sola cosa que analizar y que hacer, una sola cosa, ¿vale? Recordemos ese proyecto en adicciones. Y bueno, ¿es correcta la idea por preguntar para el foro o para el curso o para los exámenes vuestros personales, de todos, ¿no? Nos preguntamos, ¿es correcta la idea? Lo dejaré cuando quiera. ¿Y por qué sí o por qué no razona tu respuesta? ¿Y es conveniente medicar en una adicción? ¿Y qué puedo hacer si la persona no se deja ayudar? Estas preguntas son las que vamos a utilizar para comentar, ¿vale? ¿Por qué, digamos, la idea lo dejaré cuando quiera es correcta o no es correcta? ¿Qué te parece? Que Joaquín Sabina, por ejemplo, dice lo dejé cuando quise o en un momento determinado.
ha sufrido bastante. Si no, no se le vería con esos pitillos cuando quería dejar de fumar. Pero él dice, bueno, lo dejé en un momento, ni me ingresé, ni pues, estupendo. Pero, ¿es entonces correcta la idea de lo dejaré cuando quiera? ¿Sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y es conveniente medicar en una adicción? Es otro dilema. Hay sitios que no lo consideran, ¿vale? Es decir, con todos los respetos, y funcionan en algunos casos. Bueno, fuera, en las saunas con determinados centros, no diremos nombres, ¿vale? Fuera medicamentos de todo tipo. Bueno, ¿es correcta esa idea o no? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Y por último, ¿qué puedo hacer si una persona no se deja ayudar? Normalmente en esa ilusión por el control se dificulta el acceso a la ayuda por estas ideas de que finalmente no es tan grave, etc. Todo esto lo trabajamos y lo compartimos juntos el foro. Continuaremos entonces con las clases más adelante.